Entonces, esta barcaza sí se pudo haber evitado la contratación. Usted podía haber comprado una planta de 100 megavatios y a estas alturas, hasta el mes de octubre, podría haber estado instalada. Pero esto se trata, en esta cuestión del servicio eléctrico, ecuatorianos se tienen que tomar decisiones rápidas, ¿no? No se puede jugar con esto. ¿Y cuánto Entonces, hubiese costado, había el tiempo para resolverlo y no se tomaron las decisiones adecuadas. Eso es el punto que yo quiero resaltar. cuánto habría costado, por ejemplo, la planta termoeléctrica para que genere 100 megavatios hora? ¿Cuánto hubiese costado? Bueno, eso costaba alrededor de 100 millones de dólares. O sea, lo De mismo. 100, o sea, es más o menos lo que se está cobrando un funcionamiento de 18 meses, ¿no? Y la, y Entonces, la, si usted la compraba a tiempo, no tenía necesidad de traerla y nos quedaba una planta para y el una país. planta para varios años, para 10, 15 o 20 años, dependiendo de los mantenimientos que se le dé, Por obviamente. supuesto, si usted la mantiene bien, esa planta tiene para funcionar muchos años. Entonces, por eso es que le digo que este no es la mejor solución. Que llegado un momento, si ya los tiempos no dan, entonces el gobierno justifica cualquier cosa, pero atrás de esto puede haber un negocio. Entonces, el país no está para que personas privadas, digamos, se aprovechen de este tipo de cosas en el país. O que se las Ingeniero, lleve intencionalmente, porque podría darse el caso, cualquier persona podría pensar de que esto de manera intencional ha sido provocado, ¿no? Entonces, eso sería muchísimo más grave todavía. Y lo peor de todo es que nadie fiscaliza nada. Tenemos una Contraloría General del Estado que no sirve para nada. Hay aquí un problema tremendo de una contratación dudosa y no hay ninguna acción por parte de la Contraloría para realizar un examen especial sobre esta contratación. ¿volverán a haber apagones en el Ecuador pese a la barcaza turca que, dicho sea de paso, fue de dudosa contratación y que ya está en el Ecuador y que nos va a costar 115 millones de dólares? Ingeniero. Bien, yo creo que no debemos olvidar, en primer lugar, las cosas que ya se han dicho hasta ahora, que los gobiernos, los tres últimos gobiernos, incluido este, no han eh, realizado mantenimientos a todo el parque termoeléctrico, que incluso hasta la fecha hay aproximadamente 1.500 megavatios que están fuera de servicio. Y además, durante todo este tiempo, 7 años, tenía que haberse instalado nueva generación por cerca de 2.000 megavatios adicionales y no se ha hecho absolutamente nada. Eso como antecedente, es decir, un sistema que ha ido creciendo su demanda y que llega un momento en que todo lo que se había construido está sirviendo para atender con las justas, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente. El sistema es un sistema que está expuesto a cualquier contingencia en cualquier momento. Es decir, un apagón se puede producir en cualquier momento porque estamos operando con una capacidad que apenas cubre la demanda. No existe la reserva de generación que permita asegurar que el sistema pueda absorber fallas o contingencias de cualquier tipo. Entonces, en esas condiciones, eh, y además este déficit de generación que tenemos en este momento, como mínimo es de 1.000 megavatios. Tenemos 1.000 megavatios que necesitamos urgentemente para tener la reserva estratégica de generación. O sea, no va a ser Y suficiente los poco más de 110 kilovatios de hora que nos va a proveer la barcaza turca. bueno, la barcaza es una parte de la solución, según el gobierno. Aparte de eso, está por contratarse, no sé en qué estado de contratación se encuentren, alrededor de 440 megavatios adicionales o 340 adicionales, porque ya ahí está incluida la barcaza. Entonces, en total, el gobierno ha previsto contratación de nueva generación de aproximadamente 330, 340 megavatios, ¿no? Que prevé estará disponible
una parte a partir de septiembre de este año, otra parte en noviembre, otra parte en febrero del siguiente año, pero que hasta ahora no llega absolutamente nada y no sabemos absolutamente nada sobre eso. Entonces, va a llegar el momento que muy probablemente esos equipos van a llegar es cuando ya estemos en el estiaje del próximo año. Entonces, mientras no tengamos información, lo único certero que tenemos en este momento son la barcaza, que aproximadamente es de 100 a 110 megavatios, y con eso no solucionamos absolutamente nada. Esa es la realidad. ¿Qué está pasando en este momento? O sea que La única podríamos, manera que estemos atendiendo la demanda en este momento es que hayamos incrementado la compra de energía a Colombia. Es la única explicación para que el sistema esté operando, tomando en cuenta que la central Paute Molino está con problemas por falta de lluvias. ingeniero, antes de ir al tema, bueno, son varios temas en torno a la energía eléctrica, pero ¿por qué es importante que, por ejemplo, el embalse de Mazar esté en niveles óptimos y por qué se ha disminuido sus niveles en los últimos meses? Mire, en base a lo que le acabo de mencionar, ¿qué es lo que ha estado haciendo el gobierno? El gobierno ha estado apostando a que las lluvias se van a mantener y ha estado consumiendo el agua de Mazar. Esa es la realidad, ¿ya? Entonces, eso es una actitud irresponsable, porque eso no se debe hacer. Esa es una reserva estratégica, como yo ya lo he manifestado anteriormente en otras oportunidades, que solamente se puede utilizar en casos de fuerza mayor, que en estos momentos realmente lo que existe es una irresponsabilidad del gobierno para tomar decisiones rápidas y solucionar la crisis energética que tiene el país. Entonces, no se puede ir a lo más fácil, simplemente a gastar el agua, porque ahí la cosa se agrava más todavía. Va a llegar un momento en que van a venir los apagones porque no va a haber agua ni siquiera para generar en Paute, y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, la única manera es o estamos en riesgo de apagones inmediatos y en cualquier momento, en este momento, o simplemente le estamos comprando más energía a Colombia. Y como el gobierno no transparenta la compra de energía a Colombia, no transparenta nada, no sabemos ni quién nos está vendiendo esa energía. De pronto son proveedores ecuatorianos que están comprando energía en Colombia y se la están vendiendo al Ecuador mismo. Entonces, esa información tiene que transparentarse, los costos de esa energía y quién es el proveedor de esa energía. Ahora bien, el tema de, bueno, nosotros pudimos apreciar en la CENACE cómo está actualmente la producción de energía eléctrica y podemos ver que el 85% está siendo por las hidroeléctricas. En este momento estamos en tiempo real. De igual manera, pudimos apreciar que en los días pasados, ingeniero, esta producción llegó hasta el 70%, cuando usualmente en esta época de lluvias, en esta época, suele estar al 92% por las hidroeléctricas. ¿Qué es lo que significa que en ciertos momentos, en ciertos periodos, se utilice más la energía a través de las termoeléctricas que ha llegado a estar a más del 25%, justamente en un periodo en el que no se deberían utilizar tanto su capacidad? Bueno, en esta fecha en este periodo de lluvias, supuestamente estamos en un periodo de lluvias, el SENACE normalmente utiliza el, el agua de Paute de acuerdo con el ingreso de agua que tenga esa central, esa presa. De acuerdo con ese ingreso de agua, siempre tratando de mantener el nivel para conservar esa reserva estratégica de agua. En estas fechas, como ya lo dije, estamos con el problema de que esa agua se ha estado consumiendo. Entonces, es lógico que caigamos en esto, pero pero
a mí me parece que eso ha sido una mala apuesta de consumirla esperando que llueva y nos ha llevado a una crisis todavía mayor, ¿no? Tal vez tratando de disminuir un poco los costos que significa comprar la energía a Colombia, han estado consumiendo el agua de Masar, ¿no? Entonces, y ya ve la situación en la que estamos en este momento. Simplemente eso es algo que no había ocurrido nunca, que yo tenga memoria de que el SENACE haya jugado con esa reserva estratégica y se la consuma de tal manera que ponga en riesgo todo el servicio eléctrico del país. Eso es algo que debe ser investigado. Tiene que el SENACE responderle al país por qué se ha consumido el agua de Masar. Entonces, ahora, en estos momentos que hay una disminución de un 19%, dice la información oficial, pero con 19%, si usted tiene un sistema que tiene una reserva estratégica de operación de alrededor de 20%, que es lo mínimo que se requiere y que exige la normativa del SENACE, esto no tendríamos que estarlo hablando, porque el sistema podría funcionar perfectamente. Entonces, aquí lo que hay es simplemente una falta de planificación de toda la nueva generación y del mantenimiento de los equipos que se tiene actualmente en el país. O sea, esto es absoluta responsabilidad del gobierno nacional, anteriores y del actual. Y dentro de la responsabilidad, ingeniero Daniel Noboa podría haber hecho, ingeniero, el presidente Daniel Noboa podría haber hecho algo para evitar estos posibles futuros apagones. Ya le cayó un tiempo de apagones que duraron hasta 35 horas, como fue en el Cantón Naranjal. En Quito fueron 8 horas, en Guayaquil fueron cerca de 10 horas, pero podría haber hecho algo desde el inicio. Y si es que todavía no está haciendo, bueno, la barcaza dicen que es un mecanismo y ya nos va a dar 110 kilovatios hora en promedio. Y bueno, recordando las épocas de los 90 cuando teníamos barcazas, parece que el nuevo Ecuador nos regresa al pasado, pero en todo caso, ¿ha hecho algo más aparte de esa dudosa contratación de la barcaza turca? Eh, yo creo que la respuesta del gobierno ha sido lenta, demasiado lenta, ¿no? Están en curso unas contrataciones, como ya mencioné, pero eso ya tenía que haber estado hace rato. Y en este momento, los equipos y los trabajos que se deben ejecutar en los lugares donde se piensa instalar esta generación no están habilitados. Entonces, no es nomás que el equipo venga y ya se solucione el problema. Normalmente, una instalación de esta naturaleza toma algunos meses hasta que entre en operación. Entonces, y tiempo es lo que menos tenemos en este momento. Entonces, normalmente un equipo nuevo, sin ningún tipo de instalación, usted por lo menos necesita 6 meses para ponerlo en operación, ¿ya? Pero lo que sucede es que ya han pasado, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno nacional? El gobierno nacional ya tiene 8 meses aproximadamente. Entonces, quiere decir que si yo me pongo en conocimiento una vez que inicie un gobierno y veo que hay un problema de esta naturaleza, entonces era una solución que tenía que tomarse inmediatamente, desde hace 8 meses, 6 meses, 7 meses. Y eso ya ahorita estuviera resuelto. En este momento estamos todavía cruzando los dedos para que ese equipo entre en operación cuando se lo necesite. Y en este momento que tenemos un estiaje aparentemente adelantado, la cosa empeora. Y para mencionarle algo, la barcaza está parqueada todavía por ahí en alguna parte, porque yo lo que entiendo es que hay problemas en el lugar donde se lo va a instalar. Inicialmente se decía que se lo iba a instalar en las esclusas, pero esa embarcación que ha llegado no entra navegando en el sitio donde se pensaba instalar, donde funcionó una barcaza anteriormente en las esclusas.
Entonces, por el calado, porque además en esa zona ha habido un problema ambiental que el calado de la zona no permite el ingreso ya de embarcaciones como la que ha llegado. Yo dudo que lo puedan instalar en ese sitio. Y lo que entiendo es que están buscando otro sitio donde instalarla, lo cual va a retrasar la entrada en operación de esa barcaza. Y eso va a pasar con todo lo que están trayendo si no toman decisiones eh, que permitan que ya se esté preparando el terreno de todo, donde se tienen que instalar todas estas eh, nueva generación. Pero lo que más me preocupa es que esto no tiene la reserva, no cubre la reserva que se necesita para que un sistema opere eficientemente y sin riesgo de contingencia. Simplemente lo que se piensa instalar va a cubrir la demanda, pero con las completas. Y vamos a seguir con el mismo riesgo. Vamos a seguir comprándole energía a Colombia a precios sumamente altos. La última declaración que ha hecho el viceministro de Electricidad dice que están comprando a 34. 35 centavos de dólar el kilovatio hora. Antes de ir, Eh, antes de ir con el tema de lo costoso que va a ser esta inacción por parte de los últimos gobiernos, que a la final lo terminamos pagando todos los ecuatorianos, ingeniero, ¿cree que hay gente proba en el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables? ¿Y por qué le pregunto esto, ingeniero? Porque precisamente el viceministro de Electricidad y Energía No Renovable, Rafael Quintero, dijo el 5 de agosto de 2024 que el contrato de la barcaza turca de generación eléctrica fue suscrito el 1 de agosto de 2024. Y él manifestó lo siguiente: el contrato fue firmado el 1 de agosto, están corriendo los plazos contractuales y nos enteramos ayer que ya llegó la barcaza. Vi en redes que está en Libertad Salinas. Ingeniero, eso debería decir un viceministro de Energía. Lamentablemente no son declaraciones afortunadas eh, y es lamentable, ¿no? Eh, pero, pero lo cierto es lo siguiente, la responsabilidad, la responsabilidad de todo esto en este momento no la tiene un ministro un viceministro que lo acaban de nombrar, tengo entendido, ¿no? Eh, pero, pero sí el gobierno nacional. Y todo el tiempo que ha tenido hasta ahora, ya debía haber resuelto todos los problemas que tenemos hasta el momento. Entonces, sin embargo, es importante analizar el tema de todo lo que nos está costando de todo esto, porque no olvidemos que solamente en Justamente, apagones, las justamente, mismas ingeniero, cámaras de la producción dijeron en su momento que teníamos aproximadamente 2.000 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Y que a estas alturas ya sobrepasan los 2.000 millones de dólares en pérdidas. Entonces, todo eso es absoluta responsabilidad de los gobiernos y de este gobierno. Entonces, no, que no vengamos aquí a tratar de engañar a los ecuatorianos, pretendiendo decir que nosotros estamos tratando de solucionar las cosas y no tenemos ninguna responsabilidad. No se han tomado decisiones correctas y a tiempo. Esa es la realidad. Y la responsabilidad también es de este gobierno. y vamos al costo que le ha significado esta inacción al Ecuador. Ingeniero, ¿por qué sería un costo tan alto lo que estamos pagando las y los ecuatorianos por esta inacción? Y me refiero específicamente para hacerle algo súper dinámico. ¿Cuánto es el costo de generación de energía eléctrica en una hidroeléctrica versus cuánto es el costo de generación de energía eléctrica en una termoeléctrica? De igual manera, versus el tema de la importación, cuánto nos está costando la importación de energía eléctrica a Colombia, y también anclarle al tema de la barcaza, cuánto nos va a costar tener a la barcaza por en esta comparativa. Ingeniero. Bien, en primer lugar, es necesario
que se conozca un poco más de información de la barcaza, porque lo que sabemos es que el gobierno dice que cuesta 115 millones de dólares en un periodo de 18 meses, pero no nos dice si en ese costo está incluido el combustible y qué tipo de combustible usa, ¿no? Nosotros entendemos que usa fuel oil, ¿no? Entonces, en el mismo Select existe generación a base de fuel oil y los costos de producción de esa energía están alrededor de los 6 centavos de dólar, ¿no? 6 centavos de dólar incluido el combustible. Esos son los costos que se han manejado dentro de Select. Si ese combustible ahora ha subido el precio, es posible que haya variado algo el costo por kilovatio hora. Pero asumamos que son 8 centavos, 6 centavos el valor del costo de producción de energía. La barcaza, asumiendo que en el costo que se ha mencionado está incluido el combustible, tiene un costo de 8 centavos. Esa es la tarifa que se le pagaría a esta empresa para que en 18 meses cobre los 115 millones de dólares. Esa sería la tarifa. Es decir, hay 2 centavos adicionales del costo de producción que ya incluye todo. Es decir, la utilidad es de 2 centavos, supuestamente. Eso traducido a millones de dólares significa que el costo de producción en 18 meses son de 86 millones de dólares, 86.25 millones de dólares, y la utilidad es de 28.75 millones de dólares por ese trabajo de 18 meses. Es decir, la utilidad es del 33%. 2 centavos sobre 6 centavos son 33% de utilidad neta. Entonces, Ahora comprendemos por qué se armó tan rápido la barcaza y prácticamente fue más rápida en llegar al Ecuador y poder estar aquí ya parqueada afuera en los puertos del Ecuador. Continúe. ahora, internacionalmente, los valores de utilidad que se consideran adecuados dentro de un negocio como este están entre el 10 y el 15%, ¿no? Digamos que sea el 15%. Aquí tenemos 33%. Entonces, asumiendo que esto es un negocio de corto plazo, pensemos que la barcaza podría llegar a un valor razonable hasta el 20%. Pero hay 33%, hay 13%, 13.33% adicional que no sabemos a dónde se van a ir y quién los va a cobrar, ¿no? O sea, a mí me parece que hay una utilidad excesiva y que las personas que han negociado esto no lo han negociado adecuadamente, ¿no? A O su criterio, simplemente hay alguien que se está llevando algún dinero adicional. Y ese a, dinero adicional de 13% significan 11.5 millones de dólares en 18 meses. a su Eso es criterio, lo que por le eso, puedo decir al respecto. a su criterio, entonces no fue y por eso es que ha tenido tantos cuestionamientos la barcaza. A su criterio, ¿cree que fue adecuada la contratación de la barcaza o cree que nos ha dejado más dudas que certezas desde que Luque anunció que ya había ganado esta barcaza sin siquiera haberse lanzado en la contratación pública y que ya estaba en camino hacia el Ecuador? Mire, si usted deja que las cosas, si no toma decisiones a tiempo para resolver un problema dentro del plazo que tiene para lograr el éxito, entonces llega un momento en que cualquier negocio es justificable, ¿no? Entonces usted dice, es que ya no tengo tiempo, entonces lo más fácil es contratar una barcaza aquí. Ahora, dentro de las condiciones, asumiendo este preámbulo, digamos, eh,
la alternativa de la barcaza es válida, pero es un negocio que se pudo haber evitado si usted hacía bien las cosas como presidente de la República, si el ministerio, en primer lugar, lo hacía bien, ¿no? Y solucionaba los problemas, porque esta barcaza nos va a costar, aparte de eso, se van a invertir pues 340 millones de dólares más en equipamiento para instalar un total de 440 megavatios, que no solucionan el problema. Entonces, esta barcaza sí se pudo haber evitado la contratación. Usted podía haber comprado una planta de 100 megavatios y a estas alturas, hasta el mes de octubre, podría haber estado instalada. Pero esto se trata, en esta cuestión del servicio eléctrico, ecuatorianos se tienen que tomar decisiones rápidas. No se puede jugar con esto. ¿Y cuánto Entonces, hubiese costado? había el tiempo para resolverlo y no se tomaron las decisiones adecuadas. Eso es el punto que yo quiero resaltar. ¿Cuánto habría costado, por ejemplo, la planta termoeléctrica para que genere 100 megavatios hora? ¿Cuánto hubiese costado? Bueno, eso costaba alrededor de 100 millones de dólares. O sea, lo De mismo. 100, o sea, es más o menos lo que se está cobrando por un funcionamiento de 18 meses, ¿no? Y la, y Entonces, la, si usted la compraba a tiempo, no tenía necesidad de traerla y nos quedaba una planta para y el una país. planta para varios años, para 10, 15 o 20 años, dependiendo de los mantenimientos que se le dé, Por obviamente. supuesto, si usted la mantiene bien, esa planta tiene para funcionar muchos años. Entonces, por eso es que le digo que no es la mejor solución, que llegado un momento, si ya los tiempos no dan, entonces el gobierno justifica cualquier cosa, pero atrás de esto puede haber un negocio. Entonces, el país no está para que personas privadas, digamos, se aprovechen de este tipo de cosas en el país. O que se las Ingeniero, lleve intencionalmente, porque podría darse el caso, cualquier persona podría pensar de que esto de manera intencional ha sido provocado, ¿no? Entonces, eso sería muchísimo más grave todavía. Y lo peor de todo es que nadie fiscaliza nada. Tenemos una Contraloría General del Estado que no sirve para nada. Hay aquí un problema tremendo de una contratación dudosa y no hay ninguna acción por parte de la Contraloría para realizar un examen especial sobre esta contratación. ingeniero, y tomando en cuenta el déficit que vamos a tener a futuro y que se prevén nuevos apagones, ¿usted cree que esta primera barcaza podría ser el camino para una segunda y una tercera barcaza y así quizás llegar a tener algunas barcazas para solventar el déficit de energía eléctrica que, dicho sea de paso, es responsabilidad de Daniel Noboa y no solo de él, sino de la inacción de Guillermo Lasso durante estos periodos? Mire, yo le quiero decir lo siguiente. A Colombia se le está comprando energía, ¿no? Alrededor de 450 megavatios. Eso se le ha venido comprando hace rato. Ahora en este momento es posible que hasta se le esté comprando más, pero no sabemos la información. Porque ¿de dónde está viniendo la energía para suplir lo que Paute no puede suplir en este momento? No tiene de dónde venir. La única opción es que le estemos comprando más que lo que he mencionado a Colombia, ¿no? Entonces, ahora, asumiendo que se ha estado comprando 450 megavatios y que esas energías solamente se le ha estado comprando durante las horas pico, es decir, 4 horas al día, y además no se le ha estado comprando los fines de semana, eso significa que al año a Colombia se le estaría comprando energía, si fuera a 35 centavos, como ha mencionado el viceministro de Electricidad, son alrededor de 170 millones de dólares en un año, ¿no? Pero eso asumiendo que solamente son 4 horas y sin fines de semana. Si nosotros asumimos 12 horas al día, sin fines de semana, ese monto llega a 500 millones de dólares. Entonces, con 500 millones de dólares, usted se compra una planta de 500 millones, de 500 megavatios y suple todo lo que se está comprando ahorita.
comprando una planta termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural. Y eso de ahí tranquilamente le soluciona el problema de todo esto que estamos hablando aquí. Entonces, por eso es que el Foro Politécnico ha planteado en otras oportunidades también aquí mismo que se deben instalar no solamente una planta de 400 o 500 megavatios en ciclo combinado a gas natural en el país, sino que se tienen que instalar 4 en un periodo de aproximadamente 2 años. Y con eso asegurar el problema que vamos a tener si no se lo hace inmediatamente a partir del próximo año y a partir de este próximo estiaje. Entonces, y aparte de eso, hacer las inversiones en el sector hidroeléctrico con la central de Santiago, que es la que se ha analizado Justamente, como la idónea para justamente solucionar a ingeniero, largo plazo el problema del sector eléctrico. justamente Entonces, le ingeniero, decía yo que con justamente 500 ingeniero, millones de dólares que nos costaría todo lo que se le compre a Colombia. Justamente ingeniero, cuando uno ve la planificación que antes había en el sector eléctrico, ve la hidroeléctrica de Santiago, ve la hidroeléctrica Santiago, precisamente ubicada en el río Santiago, que iba a generar 2.600, 2.600, corríjame si me equivoco, gigavatios, megavatios No, hora, son 2000, a ver, 6, son 2400 megavatios en 2 etapas. en dos etapas. Cada etapa es de 1200 megavatios. Y, hay la posibilidad de ir a una tercera etapa que podría llegar a ser hasta 1200 megavatios adicionales. O sea, esa es una solución para el país de mediano plazo, ¿no? Y con la solución termoeléctrica que yo le he mencionado. Eso es lo que debería hacerse en el país de una manera planificada. Lo que estamos haciendo en este momento son retasear, parchar un sistema eléctrico y simplemente con generación que no es la adecuada para solucionar este tipo de problemas. Y, Centrales pequeñas que no son la solución para el país. Nosotros y para, necesitamos plantas que sean resistentes, que soporten fallas importantes en un sistema eléctrico y que le den confiabilidad al sistema eléctrico. y para hacer la comparativa, ingeniero, tomando en consideración Coca-Cola Sinclair, que nos ha dado entre el 40 y hasta el 50% de generación de energía eléctrica. Si podemos hacerle el ejercicio, ¿por qué sería importante seguirle invirtiendo en las hidroeléctricas tomando en consideración el costo-beneficio? ¿Cuál sería la comparativa? 4 centavos que genera y que cuesta la generación de energía eléctrica en Coca-Cola Sinclair versus los 14 centavos que cuesta en una termoeléctrica y de igual manera los 35 centavos que nos está costando de la importación de energía eléctrica. Desde el Foro Politécnico le han visto en números redondos también cómo es este beneficio de tener hidroeléctricas que provean más del 90% de la energía en el Ecuador. Sí, efectivamente, mire, el Ecuador tiene un potencial hidroeléctrico muy grande, ¿ya? Entonces, eso no ocurre en muchos países. Eso no ocurre en los países europeos, por eso los países europeos andan buscando soluciones alternativas de generación. Pero los países que tienen potencial hidroeléctrico tienen que desarrollar ese potencial, porque esa energía es de bajísimo costo. El costo que le ponen a Coca-Cola Sinclair en la tarifa eléctrica es de menos de 2 centavos el kilovatio hora. Eso es lo que le reconocen a Coca-Cola Sinclair, ¿no? Entonces, por eso es que se ha podido mantener en el promedio del costo de la energía, promedio anual, por eso se ha podido mantener una tarifa menor a 10 centavos de dólares por muchos años y que poco a poco se ha intentado empezar a subir los costos de la energía, porque no se han tomado las decisiones adecuadas. Pero lógicamente que no podemos llegar al 100%.
usted podría decir, bueno, ¿por qué no llegamos al 100%? El problema es algo que también ya lo he mencionado antes y que es que la energía en las centrales hidroeléctricas tiene que hacer recorridos muy largos, ¿no? Y si usted no lo combina con centrales termoeléctricas que estén en lugares estratégicos del país para subir ese voltaje que ya llega muy bajo desde las centrales hidroeléctricas a los sectores más lejanos de la costa ecuatoriana, desde traer esa energía desde el oriente, entonces el sistema se vuelve inestable, llega a bajo voltaje y no puede funcionar. Por eso se necesitan las centrales termoeléctricas. Pero si no fuera por esa única razón, simplemente usted podría utilizar todo en centrales hidroeléctricas y podría tener un costo más bajo. Pero hay que hacer la combinación adecuada. Y justamente la combinación adecuada es la que nosotros estamos manifestando y es la que el Plan Maestro de Electrificación menciona cómo debe estar el componente termoeléctrico y el componente hidroeléctrico, ¿no? Entonces, esas son las decisiones importantes que necesita el país. Pero no se está haciendo nada en ese aspecto. Entonces, por eso es digamos, que existe ¿cómo le puedo decir? Pensamos que no se está apuntando correctamente a la solución que necesita el país y que lamentablemente vamos a caer nuevamente en apagones y con toda la tragedia que eso significa para el país, para todos los negocios, para los empresarios. Y es lamentable que las cámaras de la producción, que los colegios de ingenieros eléctricos no se pronuncien sobre este tipo de cosas. Antes de finalizar y no sin antes agradecerle, ingeniero, por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitida a través de En Retrospectiva, ¿cuál sería la otra verdad de esta barcaza turca que ya está en el Ecuador y que ha sido de dudosa contratación, que dicho sea de paso nos costará 115 millones de dólares? Ingeniero. Bueno, yo recuerdo que esta barcaza, incluso desde el gobierno anterior, ya se hicieron viajes a Turquía ciertas autoridades del sector eléctrico, ¿no? Y habían hecho los primeros contactos. Entonces, por eso el antecedente y por eso el gobierno actual buscó seguir lo que ya se había intentado en el gobierno anterior. Pero lo bueno de esta contratación es que, así lo ha manifestado el gobierno, es un alquiler de 18 meses y no un contrato de concesión de 20 o 30 años. Esa es la parte positiva, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, podría haberse negociado tal vez una mejor tarifa. Por eso digo yo, necesitamos conocer, porque imagínese usted que en ese monto no esté considerado el costo de combustible y nos vengan a decir después que a ese costo hay que sumarle el combustible. Eso sería gravísimo, ¿ya? Entonces, significaría que los costos son muchísimo más altos de lo que hemos mencionado aquí. Entonces, es necesario que el gobierno clarifique todo lo que está pasando con esta barcaza antes de pronunciarnos de una manera más contundente sobre la realidad del caso. Han sido las palabras y apreciaciones de Carlos Julio Balda del Foro Politécnico, experto en energía eléctrica, a quien agradecemos como siempre por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis en torno al tema eléctrico en el Ecuador. Gracias, Frank, por su invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos.